día, bienvenidos a nuestra nueva clase de matemática. Hoy venimos con todas las pilas recargadas. Muy bien, antes de empezar con nuestra clase nueva, pues vamos a hacer un breve repaso de nuestra clase anterior. ¿Qué estuvimos aprendiendo en nuestra clase anterior? Muy bien, aprendimos sobre los elementos de un polígono. ¿Cuáles son los elementos de un polígono? Teníamos, observen en las figuras. Teníamos lado, muy bien. ¿Qué más teníamos? Teníamos ángulo, excelente. ¿Qué más? Esto es una vértice. Y por último, el literal B es una diagonal. Muy bien, aprendimos los elementos de un polígono. Y además de eso, aprendimos a clasificar los polígonos. ¿Cómo? ¿Cómo los clasificamos? Los clasificamos como regulares e irregulares, ¿verdad? ¿Cómo distinguimos si es un polígono regular o no? Pues bien, un polígono regular tiene todos sus lados de igual longitud. Y todos sus ángulos interiores también tienen igual medida. Allí sabemos nosotros que estamos tratando con un polígono regular. Pero también aprendimos a clasificarlos según sus números de lados, ¿verdad? Es decir, ¿cuántos lados tenemos aquí? Contemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Si este polígono tiene 5 lados, entonces, ¿cómo lo llamamos? Excelente. Es un pentágono. Es un pentágono regular. Muy bien, porque hay pentágonos también irregulares, ¿verdad? Además, entonces, nuestra otra clasificación de los polígonos eran los polígonos irregulares. ¿Por qué decimos que es un polígono irregular? Es irregular si sus lados y ángulos no son iguales, ¿verdad? Como en el ejemplo que tenemos aquí. No tienen igual longitud sus lados, es decir, sus lados no tienen el mismo tamaño. Hay unos lados que son más pequeños, otros en cambio son más largos, ¿verdad? Entonces no tienen sus lados de igual longitud y sus ángulos, por ende, tampoco son iguales. Muy bien. Además de clasificar los polígonos como regulares e irregulares, también aprendimos a clasificar los polígonos según sus ángulos internos. ¿Qué quiere decir los ángulos internos? La abertura que tienen entre la unión de dos lados. Muy bien, entonces sabemos que son convexos, como pueden observar ustedes aquí. Sabemos que son convexos, ¿por qué? Porque miden menos de 180 grados. Los ángulos internos miden menos de 180 grados. Muy bien. Por el contrario, sabemos que son cóncavos cuando la medida de sus ángulos internos sobrepasa los 180 grados. Es decir, aquí tenemos varias medidas que son menores de 180 grados, ¿verdad? Sí, pero con que exista un ángulo mayor a 180 grados, ya ese polígono lo clasificamos en polígono cóncavo. ¿Por qué? Porque al menos uno de sus ángulos es mayor a 180 grados, como ustedes lo pueden observar en esta figura, ¿sí? Bueno, ya que hemos recordado la clasificación de los polígonos, los elementos y también la clasificación por sus ángulos y por sus número de lados, pues vamos a pasar un poco más allá de esto, ¿sí?
¿Qué quiere decir? Que el día de hoy vamos a aprender sobre el perímetro de un polígono. ¿Saben ustedes qué es un perímetro? ¿Sí saben qué es un perímetro? Sí, muy bien. Un perímetro es el contorno de cualquier figura geométrica. Aquí ustedes pueden ver en esta figura, aquí tenemos un estadio, ¿no? El contorno de ese estadio es el perímetro de ese estadio. Es decir, el contorno de su casa, la medida del contorno de su casa es el perímetro de su casa. El contorno de algún parque es la medida del contorno de algún parque es también el perímetro de ese parque. Es decir, todo polígono que nosotros queramos medir, ¿ya? Si medimos el contorno, a eso lo llamamos perímetro. Así es. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en esta figura, tenemos un estadio. Este estadio, al medir sus lados, al sumar sus lados y al medir todo este contorno del estadio, nosotros estamos calculando el perímetro. Es decir, el perímetro es el contorno de cualquier figura geométrica y su cálculo se realiza sumando sus lados. Es decir, si nosotros sumamos todos sus lados, estamos calculando el perímetro. Observemos, tengo un ejemplo para ustedes, ¿sí? Aquí, como ustedes pueden ver, uno de sus lados mide ¿cuánto? 75 metros, ya. Si uno de sus lados mide 75 metros y yo sé que es un polígono regular, quiere decir, ¿qué quería decir regular? Que todos sus lados tienen igual longitud, ¿verdad? Igual medida. Entonces, si uno de sus lados mide 75 metros, quiere decir que todos sus lados también miden 75 metros. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para poder calcular la medida o el perímetro de este estadio? Pues empezamos. Primero contemos cuántos lados tiene este estadio, ¿sí? El polígono, porque aquí nos damos cuenta qué polígono es, ¿verdad? Con el número de lados contemos 1, 2, 3, 4 y 5. Si tiene 5 lados, ¿qué forma tiene esta figura o este estadio? Tiene forma pentagonal, ¿verdad? Porque tiene 5 lados. Entonces, como sabemos que los lados son exactamente iguales, entonces sabemos que es un pentágono regular. Ahora que ya sabemos cuántos lados tiene, vamos a empezar a calcular aplicando una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula para calcular el perímetro de un polígono regular es: perímetro es igual a lado más lado más lado más lado y más lado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a calcular el perímetro de un pentágono regular, un pentágono tiene ¿cuántos lados? 5 lados, ¿verdad? Entonces voy a sumar 5 lados. Lado más lado más lado más lado y más lado. Tengo 5 lados que sumar. Por lo tanto, en este ejemplo tengo perímetro es igual a 75 más 75 más 75 más 75 y más 75. Estoy sumando 5 veces 75. ¿Por qué? Porque mi figura o mi polígono tiene 5 lados. Muy bien. Entonces, al sumar las 5 veces el 75, voy a calcular el perímetro. En este caso me da 375, pero ¿qué son? Estábamos hablando de kilómetros, de octómetros, de decámetros, de metros.
Muy bien, estamos hablando de metros. Por lo tanto, nosotros tenemos 375 metros. Excelente. Ahora, esa es la primera forma de calcular el perímetro de un polígono regular. ¿Cuál es la segunda fórmula? La segunda fórmula o forma para calcular el perímetro de un polígono regular es multiplicando el lado por el número. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de lado? Cuando estamos hablando de lados, estamos hablando de la medida, de cuánto mide ese lado. A ver, en este caso, en este ejemplo, ¿cuánto mide el lado? Muy bien, mide 75 metros. Entonces, ese lado, como mide 75 metros, la L la voy a utilizar, en la L voy a utilizar el 75. Miren que en el anterior nosotros también estuvimos utilizando como L 75 porque el lado medía 75. En este caso, en este segundo ejemplo, también nosotros estamos utilizando como lado el 75 porque esa es la medida del lado por n, lado por n, lado es el 75. En este caso es esa la medida, ¿no? Porque las figuras pueden tener distintas medidas, pero en este caso nosotros estamos hablando de 75. Entonces, 75 por n, ¿a qué me refiero con n? Cuando estoy hablando de n, es el número de lados. Ya contamos cuántos lados tenía, ¿verdad? ¿Cuántos lados tiene? Muy bien, como tiene 5 lados, entonces voy a multiplicar, como dice, lado por n, lado por número de lados, quiere decir 75 por 5, muy bien, 75 por 5. Y de esta forma, a ver, multipliquemos, ¿y cuánto nos va a dar? Nos da exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, esa segunda forma es para comprobar que lo que hicimos en la primera es correcto, ¿ok? Entonces, para calcular el perímetro de un polígono regular, podemos aplicar dos formas. La primera, sumando todos sus lados, y la segunda, multiplicando la medida por el número de lados, ¿sí? Nos debe dar lo mismo. Recuerden que si estamos hablando de papas, van a ser papas, ¿verdad? Pero en este caso, como son metros, van a ser metros. Si usted no coloca la medida, pues no sabemos de qué estamos hablando, ¿ok? Entonces, continuamos. Vamos con un segundo ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos nosotros un nuevo polígono regular. Me van a ayudar contando sus lados. A ver, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Si tengo un polígono con 10 lados, ¿cómo se llama este polígono? Muy bien, se llama decágono. Ahora que ya he contado sus lados, ¿qué es lo que debo hacer? Pues identifico cuánto mide cada lado, ¿verdad? Si solamente tengo una medida y sé que todos los lados están iguales, entonces los demás lados van a tener la misma medida, ¿ok? Entonces, aplicamos la fórmula. Como ya sabemos que este polígono tiene 10 lados, entonces, ¿cuántas L vamos a sumar aquí? Muy bien, vamos a sumar 10L, es decir, 10 lados. Perímetro es igual a lado más 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 lado y más lado. 10 lados. Vamos a sumar los 10 lados. Y como un lado mide 2,5, entonces sumamos 2,5 más 2,5 más 2,5 más 2,5 hasta completar los 10 lados. ¿Cuánto nos da 2,5 sumándolo 10 veces?
nos da 25. ¿Pero 25 qué? ¿De qué estamos tratando aquí? Muy bien, estamos tratando ahora de centímetros. Entonces, tenemos el perímetro es igual a 25 centímetros. Excelente. Ahora, aplicando la segunda fórmula, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la segunda fórmula? Perímetro es igual al lado por n. Por n. Mire que aquí multiplicamos, ¿no? Entonces, sabemos que el lado mide 2,5 y que n es 10. Ya, entonces multiplicamos 2,5 por 10 nos da igual a 25 centímetros. Y es la misma medida que nos dio en ambos, ¿verdad? Muy bien, chicos. Esto de calcular el perímetro de un polígono regular es muy sencillo y podemos aplicarlo de las dos formas. Es decir, al menos mientras nosotros nos aprendamos bien las dos fórmulas, ustedes cuando calculen el perímetro de un polígono regular van a utilizar las dos fórmulas, ¿ok? Entonces, ya que hemos aprendido a calcular el perímetro de un polígono regular, pues vamos a aprender a calcular el perímetro de un polígono irregular. Muy bien. Entonces, observen la siguiente figura. Aquí tenemos una figura de ¿cuántos lados? A ver, observen. Contemos 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. También tiene 5 lados. Eso quiere decir que estamos hablando de otro pentágono, ¿verdad? Pero ya no es un pentágono regular. ¿De qué pentágono estamos hablando? Muy bien, estamos hablando de un pentágono irregular. Por lo tanto, ¿qué hacemos ahora? Ya, aquí solamente podemos calcular el perímetro de una única forma. ¿Sí? ¿Cuál es la única forma? A ver, ¿cuál de las dos fórmulas creen ustedes que podemos utilizar aquí? Muy bien, solo la primera. ¿Por qué no la segunda? Porque no tienen igual medida sus lados, ¿verdad? No tienen igual longitud todos sus lados. Por lo tanto, no podemos multiplicar. ¿Qué hacemos entonces? Aplicamos la fórmula. Perímetro es igual. Sabemos que son 5 lados, entonces sumamos 5 veces L. L más L más L más L más L, ¿verdad? Ahora, aplicando la fórmula, tenemos el primer lado que es 1,8. Entonces, como ya sabemos que el primer lado es 1,8, aplicamos en la fórmula 1,8 más. ¿Cuál es la siguiente medida? 1,4. Muy bien, entonces 1,8 le agregamos el 1,4. Seguimos sumando. 2 es la siguiente medida, entonces más 2, vamos chicos, 3 ahora, más 3, 2,5 es la última medida, entonces tenemos más 2,5. Ahora sí, vamos a sumar todos nuestros lados. Tenemos 1,8 más 1,4 más 2, más 3, observen, más 2,5 nos da como total 10,7. Excelente. Eso quiere decir que el perímetro es igual a 10,7. ¿Por qué no podemos aplicar la otra fórmula? Porque ya sabemos que este es un polígono irregular, por lo tanto no tiene sus lados de igual longitud, ¿ok? Entonces, es así de sencillo, chicos. Ahora, quiero que ustedes, chicos, observen este ejemplo, ¿sí? Este problema. Porque parece muy complicado, pero no lo es. Entonces, es importante que ustedes siempre aprendan a analizar los problemas. El problema dice así, a ver, ¿me ayudan a leer ustedes también? Ana va en bicicleta
desde la plaza al Coliseo. ¿Y qué más? Luego sigue en línea recta 2,5 kilómetros. Después vuelve por el mismo camino al Coliseo y continúa hasta la plaza, pasando por el hospital. ¿Cuántos kilómetros más recorre a la vuelta? Pues bien, les hice una animación para que ustedes lo entiendan de una forma más sencilla, ¿sí? Aquí tenemos a Ana. Entonces, ¿qué dice en la primera parte del ejercicio? Dice, Ana va en bicicleta. Bueno, yo le hice caminando, pero no encontré en bicicleta, ¿sí? Ya. Ana va en bicicleta desde la plaza al Coliseo. Entonces, ¿cuánto mide desde la plaza al Coliseo? Ella camina hasta el Coliseo. ¿Cuánto mide hasta allí? ¿Qué medida tenemos? Entonces, tenemos 1,8 kilómetros. De aquí, ella avanza 2,5 kilómetros. Hagamos caminar a Ana entonces. Camina 2,5 kilómetros más. Ahora que ya ella estuvo allí, ya sabemos cuánto ha caminado de ida. Caminó 1,8 más 2,5 kilómetros. ¿Cuánto es en total? 4,3 kilómetros. Ya tenemos la medida de cuánto ella caminó, la distancia más bien que ella caminó de ida. Ahora vamos a identificar cuánto caminó ella de regreso, ¿ok? Entonces, vamos a sacar a Ana de nuevo, a ver. Tenemos a Ana y ahora dice, después vuelve por el mismo camino al Coliseo. Miren cómo camina hasta el Coliseo. De allí al Coliseo, ¿cuánto ha caminado? Muy bien, 2,5. Entonces, camina 2,5, ¿verdad? Y seguimos con el problema, ¿no? Continúa hasta la plaza, ya, pero pasando por el hospital. Entonces, antes de llegar a la plaza, ella pasa por el hospital. Del Coliseo al hospital, ¿cuánto ella está caminando? Muy bien, 1,8 kilómetros. Y de allí hasta llegar desde el hospital a la plaza, camina otros 1,8 kilómetros. Entonces, ¿cuánto tenemos de recorrido de Ana al regreso? Tenemos 2,5 más 1,8 y más 1,8, ¿verdad? Esto nos da como total 6,1. Entonces, como ya tenemos el 6,1, ya sabemos cuánto caminó de ida y cuánto caminó de regreso. Ahora, ¿qué nos dice la pregunta? ¿Cuántos kilómetros más recorre a la vuelta? Quiere decir que yo voy a sacar una diferencia, porque quiero saber cuánto fue lo que recorrió de más. Entonces, aplico la resta, porque una diferencia es una resta, ¿verdad? Entonces tengo, la diferencia del recorrido es 6,1 menos 4,3. Nos da como total 1,8 kilómetros. Y es así de sencillo como hemos calculado el recorrido de más que hizo Ana al ir al Coliseo, ¿verdad? Entonces, al dar todo ese paseo. Pues bien, chicos, siempre es importante analizar los problemas, ¿sí? Ahora vamos a pasar a nuestra evaluación. ¿Qué fue lo que aprendimos en nuestra clase de hoy? Pues en nuestra clase de hoy hemos aprendido a calcular el perímetro de un polígono, regular e irregular. ¿Cómo calculamos el perímetro de un polígono regular? Podemos utilizar dos fórmulas. La primera es sumando todos sus lados y la segunda es multiplicando la medida de uno de sus lados por el número de sus lados. Ahora, apliquémoslo en este ejemplo, ¿sí?
Dice, calcula el perímetro del siguiente polígono. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos primero? Muy bien. Contamos los lados. ¿Cuántos lados tiene? Tiene, a ver, cuenten, ayúdenme a contar. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Ya sabemos cuántos lados tiene. Tiene 6 lados. Entonces, para aplicarlo en la fórmula, pues, escribimos perímetro es igual a 6 veces lado, ¿no? Lado, más lado, más lado, más lado, más lado y más lado. Entonces, aquí nos va a dar, ¿cuánto? A ver, el primer lado es igual a 400 más 150, muy bien, más 500 más 80 más 100 y más 70. Excelente. ¿Cuánto tenemos ahora como perímetro de este polígono irregular? Muy bien, 1300 metros, porque aquí estamos refiriéndonos a metros. ¿Por qué no aplicamos la otra fórmula? Porque sabemos que este polígono es un hexágono irregular. Recuerden que si tiene 6 lados se llama hexágono. Chicos, deben aprenderse los nombres de los polígonos según el número de lados, ¿sí? Entonces, sabemos que este es un hexágono irregular porque tiene diferentes longitudes cada lado. Por lo tanto, el perímetro de este polígono nos dio como total 1300 metros. Bien, chicos, es muy sencillo. En realidad es un tema demasiado sencillo. Ahora vamos con las actividades, ¿sí? Les voy a explicar cómo van a resolver estas actividades. En la plataforma de Quizzes, sí, porque allí ustedes, a mí no me dan el límite de 100 prácticas únicamente. Entonces, porque en sí ustedes van a resolver sus ejercicios. Cada ejercicio lo van a resolver en una hoja. Entonces, no importa que no tenga la misma medida, ustedes van a colocar las medidas que les estoy poniendo aquí en cada una, ¿sí? Tenemos 11 ejercicios, ¿sí? ¿Por qué les puse 11? Porque son ejercicios muy sencillos. Es un tema muy sencillo, ¿sí? Es solo cuestión de sumar. Y ustedes sumar aprendieron hace mucho, ¿verdad? Entonces, por eso les puse estos 11 ejercicios. Ahora, en cada ejercicio usted va a dibujarlo en su hoja, va a escribir las medidas. Solo escriba el 1 y tal ejercicio. Dibuja 1. El enunciado, obviamente, no resuelva. Calcule el perímetro del siguiente polígono y usted va a dibujar. Dibuja el polígono en su hoja, coloca las medidas que les estoy indicando aquí. Bueno, también la van a tener en la plataforma y luego aplica las fórmulas. Eso es todo lo que tiene que hacer. Cuando ya usted tenga un resultado, una respuesta, pues ¿qué va a hacer? En la plataforma mismo va a escribir cuánto le dio como resultado. Recuerde que si usted no tiene bien el resultado, le va a salir error. Por lo tanto, practique hasta que le salga bien. Sume bien. Recuerde que cuando suma enteros con números decimales, pues busque el valor posicional. No coloque los enteros o las unidades donde están los decimales, porque no, cada uno tiene su valor posicional, la ubicación dentro de esa tabla posicional. Entonces no se confunden, ¿sí? Y pues bien, van a resolver estos 11 ejercicios, chicos. Espero que se les haga muy sencillo, porque en realidad es muy sencillo. Eso es todo lo que tenemos para este día de hoy. Por favor, practiquen lo suficiente porque vamos a entrar a lo que es el área de estos polígonos y aquí sí nos vamos a concentrar un poco más porque es un poco más complejo, ¿sí? Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Que tengan un bendecido día. Les envío un fuerte abrazo. Cuídense mucho, por favor. Laven sus manos
las veces que sean necesarias con jabón. Dejen que esa pompa de jabón destruya ese virus que ha venido a cambiar nuestros estilos de vida, pero lo importante es que se encuentren muy bien, sí, cuídense mucho, tomen siempre las medidas de bioseguridad y pues nos vemos en un nuevo tutorial. Bye bye.